seguirlo al Señor Jesucristo y no somos capaces de negarnos a aquellos deseos, las cosas que son infructuosas delante de la presencia de Dios, amén. Y ahí es donde terminamos cuando ya venimos a la iglesia, ya cuando empezamos a ser partícipes de aquellas cosas, cuando uno ya se empieza a enfriar, ya empieza a sentir como las cosas de Dios, como ya no lo tiene como ese primer amor como lo tenía al principio, sino que ya lo empieza a tener como una cosa más, como ya una costumbre, y hasta que llega el día y se enfría, amén, se enfría del todo y nos terminamos olvidando que somos hijos de Dios, que hemos sido escogidos, amén. Pero por eso dice la palabra que muchos han sido elegidos, pero pocos son los escogidos, amén. Y qué bueno que nosotros hacemos demostrar que hemos sido escogidos, porque por más que pasamos lucha y pasamos pruebas, estamos en el camino del Señor y seguimos aferrados a aquello que Él nos ha prometido, esa corona que está preparada para cada uno de nosotros. Y no nos queda de otra de seguir luchando, hermanos, amén. No nos queda de otra de seguir este sendero que es largo. Lamentablemente uno ya cuando llega a la edad cree que es demasiado largo, pero para el Señor es muy corto, amén, que nos pide un pequeño esfuerzo que hagamos también cada uno de nosotros. Y eso se ve reflejado en la palabra del Señor, lo que el Señor me está poniendo en estos días, para que ninguno de nosotros pueda caer y pueda decir un día de perderse esa salvación tan grande que el Señor Jesucristo nos tiene para usted y tanto para mí también, amén. Y lo está invitando que abra su Biblia, hermano. Esta palabra queda en Efesios, amén. En Efesios 5:1. Por título dice: andad como hijos de luz. ¿Lo tenemos todo? Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo leemos así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque el otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, pero comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendedla. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hasta ahí no más, hermano. Esta es una hermosa palabra que el Señor Jesucristo lo instruía al apóstol, amén, que le llega a aquella iglesia de Éfeso, amén, para darle esa fuerza para seguir adelante, amén, ayudarlo a que no se queden, amén. Porque podemos ver, hermano, que mucho, como decía hace rato, muchos hermanos se han quedado por detrás de eso, no han creído lo que dice la palabra, que eran hijos de Dios, amén, y han desistido del camino de Dios por muchas veces porque andaban en estas cosas, no querían dejarlas, amén. Y cuando más a uno de nosotros que se está esforzando en seguir el camino del Señor Jesucristo, amén, y tratando de dejar aquello, como decía hace rato en la palabra del Señor, que esas cosas carnales que muchas veces uno trae del mundo, amén.
Pero como dice el Señor Jesucristo, si nos ponemos la mano de Él, dice que seremos más que vencedores. Porque uno no puede luchar contra esos deseos, porque dice que eso no tenemos ni lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, dice que, y tampoco es algo visible, amén. Porque por eso muchas veces caemos, porque no ponemos las cosas delante del Señor y no le pedimos que Él nos ayude también, amén. Porque Él hace su parte, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte, amén. Porque el Señor Jesucristo ya, una vez que ya hemos recibido el bautismo, ya hemos aprendido de su palabra, ya Él ya nos ha quitado ese velo. Ya queda en nosotros si es que seguimos, queremos ser hijos de Dios o qué. Porque de nada sirve de que muchas veces queramos venir a la iglesia y andemos en la misma, amén. Andemos en la misma y quedamos siendo ya peor todavía, porque así dice la palabra, que por más que uno tenga sabiduría y todas esas cosas y hace todo lo contrario, va a haber una condenación peor. Y eso es para el Hijo de Dios, porque el Señor Jesucristo ya nos ha abierto los ojos y ya prácticamente lo que hacíamos antes ya está, muchas veces hacíamos muchas cosas de esta, pero ya el Señor Jesucristo nos ha abierto los ojos y ya pide que ya no andemos ya en aquellos lugares, en aquellas tinieblas que muchas veces hemos estado, amén. Que ya Él ya nos ha sacado de ahí, ya nos ha rescatado, nos ha limpiado, nos ha lavado y nos ha traído para que demos fruto y para que seamos luz, como dice su palabra. Porque dice que eso es lo que necesita este mundo, dice que necesita la luz y la luz de Cristo, amén. Y para eso nos ha elegido a cada uno de nosotros, para que cada uno que ya ha recibido la luz, porque así dice su palabra, que aquel que ya ha recibido la luz ya tiene que empezar a alumbrar a las tinieblas. Dice que no va y se esconde debajo de un almud, sino que va y se busca un candelero para alumbrar a los que están en tinieblas, amén. Y eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo a través de su palabra. Dice que cuando ya hemos escogido ya ser de Dios, ser de Cristo, que ya tenemos que andar, como dice aquí el título, dice que tenemos que andar como hijos de luz, amén. Dice así la palabra del Señor: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, amén. Siempre, qué tremenda palabra es este versículo, amén, porque mire la diferencia que dice, que no nos dice la palabra que seamos como Dios, sino que seamos imitadores de Dios, amén, porque por más que uno se esfuerce, por más que quiera hacer todo lo bueno, todo lo imposible, la palabra misma nos dice que no hay ninguno bueno, amén, que solamente Dios. Pero sí podemos imitar lo que Dios nos tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra, porque ahí es donde nosotros podemos conocer lo que es el bien y el mal, lo que nos sirve para nuestra alma y también lo que sirve porque es para perdición también. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, y ahí es donde dice esta palabra que tenemos que ser como hijos e imitadores de Dios, como hijos amados, amén. Porque ¿qué hijo, digamos, que el padre lo ama, anda en desobediencia? Muchas veces, por más que el padre ame a su hijo, muchas veces se enoja y muchas veces le da la espalda. Muchas veces cuando un hijo anda descarriado, no quiere saber muchas veces nada de las cosas de lo que es de los padres, y así también es Dios. Cuando Dios nos puede amar mucho a nosotros, pero si nosotros le damos la espalda a Dios, Dios también nos da la espalda a nosotros, amén. Porque como está en su palabra, que Él nos ama, amén, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte, amén. Así como dice acá, que andemos como hijos amados. Y mire cómo ser el hijo amado de Dios. Como en esta noche es como que nos hace el Señor Jesucristo, que nos veamos en un espejo si estamos siendo hijos amados o no, o estamos siendo partícipes de la obra infructuosa de la carne, amén. Mire lo que dice en el 2, dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuán difícil muchas veces es para el ser humano o también para el cristiano andar en amor, amén. Porque no es fácil muchas veces, que tenemos que, como lo dice la palabra, que muchas veces hasta que tenemos que amar hasta nuestros propios enemigos, amén. Y muchas veces nos cuesta creer esa palabra porque no creemos que el Señor Jesucristo nos ha perdonado primeramente a nosotros. Muchas veces cargamos con esos rencores, con ese dolor en nuestro corazón, que muchas veces no perdonamos, y ahí es donde uno puede decir que anda sin amor. Porque no puedo decir que yo amo a Dios y primeramente no le digo que lo amo a ustedes, a mis hermanos, amén.
Porque así dice la palabra del Señor, que si no amo lo que veo, ¿cómo puedo decir que amo a algo que no lo veo? Y a algo que no lo veo, ese es Dios y el Señor Jesucristo, amén. Si usted lo cree, hágale fuerte las palmas al Señor. Ese es el amor que el Señor Jesucristo nos ha tenido a cada uno de nosotros, amén. Por más pecadores, por más faltas, por más errores, por más iniquidades que le hemos hecho al Señor Jesucristo, dice que Él nos amó y dice que se entregó en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, amén. Sabemos cada uno de nosotros que no nos merecíamos sino las tinieblas, nos merecíamos el infierno, amén. Pero ahí estuvo el Señor Jesucristo, que como dice su palabra, nos amó primero a cada uno de nosotros, amén. Y ahí está la promesa de Dios para cada uno de nosotros, para usted y para mí, amén. Y para cada uno de aquellos que también lo quieran tomar. Y eso es lo que nos pide el Señor. Pero mire lo que continúa diciendo para que uno sepamos si estamos en las cosas del Señor o no. Mire lo que nos dice aquí en el 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Qué tremendo lo que dice aquí en la palabra, amén. Yo me pongo como hombre. ¿Cuántas veces nos hemos juntado con hombres y muchas veces hemos hablado muchas cosas de esto, lo que dicen, muchas veces tal vez sin saber de la palabra, hemos hablado muchas cosas que no convienen delante de los ojos del Señor, amén. Pero es una cosa cuando ya he estado en el mundo y otra cosa ya cuando estoy en el camino del Señor, amén. Porque ya tiene que el viejo hombre dejar y salir de costado, la vieja mujer también, amén. Ya estas cosas que antes nos parecían graciosas, nos parecían que eran, no sé, que eran agradables delante de los ojos de los seres humanos, ya esto dice la palabra del Señor, dice que ni aún se nombre. Ya esto ya tenemos que dejarlo ya de costado, amén. Porque cuando uno ya empieza a ser partícipe de estas cosas, cuando empieza a entrar en estas cosas como ser la fornicación y toda inmundicia y también la avaricia, ¿cuántas veces también muchos son cristianos y todavía no dejan ese pedacito de ese corazón a donde está esa pequeña la avaricia, amén? Que han dejado lo que es el camino del Señor Jesucristo por las cosas de este mundo, amén, por el dinero, ya sea por lo que el mundo le da, amén, porque eso es lo que quiere decir una persona que es avariciosa, amén, cuando prefiere más primeramente las cosas de este mundo por montón antes de lo que el Señor Jesucristo nos ofrece, amén, porque cuán hermoso sería que cada uno de nosotros que está pasando por lucha y prueba, nos venimos y rogamos muchas veces al Señor, pero cuán es triste para aquel ser humano que ya tiene un poquito, ya se cree demasiado y empieza a perder ya ese amor por el Señor Jesucristo, amén, y ya empieza a importarle otras cosas más que el camino del Señor Jesús. Y ahí es donde el corazón empieza a endurecerse y ya queda algo que ha quedado, que el Señor hablando, se empieza a endurecer de nuevo. Porque es así, hermano. Lamentablemente muchas veces por detrás de estas pequeñas cosas, porque como decía la otra vez en la otra prédica, cuando uno le da así un poquito nomás de espacio al diablo, el diablo entra y hace destrozos, hermano. Y muchas veces en estas cosas, cuando nos dice aquí el Señor Jesucristo, dice que ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, amén. Mire cómo nos trata el Señor Jesucristo acá, amén. Dice que no nos conviene esas cosas porque ya hemos sido apartados para una salvación tan grande que el Señor Jesucristo nos tiene preparada para nosotros, amén. Y continúa diciendo: ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanería que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, amén. ¿Cuántas veces hemos estado en el mundo y muchas veces han salido palabras deshonestas de nuestra boca, amén? Pero qué triste que al cristiano, ya una vez que ya ha decidido seguir al Señor Jesucristo, que siga en lo mismo, amén, que siga
muchas veces hablando cosas que no tienen que hablar, muchas veces hasta mirando cosas que no tienen que ver, amén. Y ahí es donde empieza, y aquí exhorta el apóstol a cada uno de nuestros hermanos y dice, ni necedades ni truanería, que son muchas veces que cada ser humano se prende en esas cosas, amén. Y son cosas que son palabras necias delante de los ojos del Señor, amén. Porque ninguno que ya haya adoptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador ya no tiene que andar en estas cosas, amén. Porque ahí es donde empieza a actuar el diablo. Porque ya sea, el diablo ya sabe a quién lo va a escoger para hacernos tropezar a cada uno de nosotros. Ya, un amigo, un vecino, un amigo o cualquier ser querido, amén, que no está convertido tal vez al Señor, pero vienen ellos y muchas veces no quieren destruir aquello lo que el Señor Jesucristo nos ha dado, y muchas veces nos destruyen. Porque si vemos que ya cuando empezamos a menguar la fe en el Señor Jesucristo, a empezar a decreer, es porque ya el diablo ya nos ha tomado, amén, ya nos ha ganado esa batalla. Y ahí es donde está el Señor Jesucristo y nos advierte de estas cosas, amén. Que en este día que tengamos cuidado con quién nos estamos juntando, con quién estamos charlando, si teníamos amigos entre comillas, porque ninguno que diga que sea del Señor Jesucristo tiene amigos mundanos, amén. Más bien tiene amigos que son cristianos, amén, que buscan, por ejemplo, así como hacemos nosotros, que yo los considero amigos a cada uno de ustedes, y si tengo que pedir algún consejo, lo tengo que pedir a uno que ande conforme a la palabra del Señor, amén, y no a uno que anda en el mundo, amén, porque ¿qué consejo me pueden dar que sea de provecho para mi alma? Ninguno, amén. Y ahí es donde empezamos y empezamos a decaer, y ya el diablo viene así como dice en su palabra, que viene como león rugiente buscando a quien devorar, y va a utilizar a cualquiera, hermano. Lo va a utilizar a cualquiera, como decía, al amigo, al vecino, al hermano, al tío, al primo, al papá, a la mamá, a cualquiera de ellos. Y al que más lo queremos nosotros, al que más estimamos, a ese capaz lo utiliza el diablo, amén, para hacernos caer. Pero que el Señor Jesucristo nos ayude a estar firmes, amén. A estar firmes cuando veamos que ya estamos entrando en eso, que el Señor Jesucristo nos abra los ojos y digamos que no, amén, y digamos hasta acá hemos llegado, amén. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Qué tremendo esto, hermanos, amén. Hoy en este día el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros nos está hablando, amén. Mire lo que dice, ninguna de estas clases de cosas ninguno de estos va a mantener un reino ahí con el Señor Jesucristo, no va a tener esa herencia que ya ha preparado Dios para usted y para mí, amén. Que tenemos que tener cuidado, que es lo que hacemos. Muchas veces, como dice aquí en la palabra, que estamos entrando en idolatría. Muchas veces, por querer ganar unos pesitos, muchas veces en el trabajo estamos siendo idólatras del trabajo, hermano. De una manera o de otra estamos siendo idólatras, amén, muchas veces a las cosas más del mundo que de Dios. Si Dios nos da, porque dice que él tenemos tiempo para cada cosa, Él nos ha dado el tiempo para que lo sepamos aprovechar, amén. Él nos ha dado el tiempo para trabajar, el tiempo para estudiar, el tiempo para divertirse, para recrearse, pero también nos ha dado el tiempo para buscar de Él, amén. Y que es lo más importante para cada uno de nosotros. Y cuántas veces cada uno de nosotros, por tras de querer ganarse cualquier cosa de este mundo, muchas veces hemos caído en esa idolatría, que es muchas veces el peor de los males, que es el amor al dinero, amén. Porque muchas veces idolatramos también hasta con el dinero, amén, porque nos hace falta muchas veces que tengamos muchísimo, hermanos, para querer andar bien, amén. Porque el Señor Jesucristo nos dice en su palabra que con que tengamos que vestir, que comer y que vestir, que tenemos que dar gracias por eso. Y el Señor Jesucristo hasta ahora, al menos en mi parte, nunca me ha fallado en eso, amén. Y en eso tenemos que ser agradecidos delante del Señor, que no busquemos esa idolatría hacia el mundo, amén. Porque qué feo sería que, como dice la palabra del Señor, qué feo que ganemos todo el oro y la plata de este mundo y que nuestra alma se pierda. ¿De qué nos sirve, amén? Si todo esto lo que estamos pasando es temporal.
y aquella herencia incorruptible que dice la palabra del Señor, que es eternamente, amén. Qué tremendo que tengamos que pasar en la eternidad por querer pasar un poquito en este mundo, ya sea por idolatría, como dice acá también, cuando pasamos por fornicación o adulterio, amén. ¿Cuántos hermanos podemos ver que han caído por detrás de los adulterios o por detrás de la fornicación, hermanos? Amén. Es algo tremendo que el diablo lo tiene atado. Yo hablo porque soy hombre, ¿no? Porque no sé, no he sido mujer tampoco para opinar, amén. Pero muchas veces al hombre le es muy difícil muchas veces dejar eso, amén. Muchas veces le es muy difícil porque no ha querido desarraigar aquellos deseos, amén. Y dejarlo de un costado para recibirlo al Señor Jesucristo. Porque así como dice en su palabra, dice que vamos a tener tentaciones, pero también dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, amén. Y eso lo tenemos que ejercer, porque si nos ha dado un dominio propio, ahí es donde tenemos que ponernos firmes. Aunque venga el diablo, aunque venga el enemigo a tentarnos con diferentes cosas, porque aquí puede ser ya sea por el adulterio o fornicación, pero puede ser de diversas maneras que el diablo nos conoce, amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que salir y reducir aquel dominio propio, de decir, esto no me conviene, esto sí, y esto me es para perdición, porque ya el Señor ya nos ha abierto nuestros ojos, amén. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice en el 6. Dice así la palabra del Señor, dice: nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, amén. Qué tremendo, amén. Muchas veces tenemos que analizar muchas cosas de lo que sale de nuestra boca, amén. Porque muchas veces queriendo y muchas veces sin querer, muchas veces hemos llegado hasta mentir, amén, delante del Señor. Y aquí lo que dice la palabra del Señor, que tenemos que tener mucho cuidado, dice, porque muchas veces engañamos, amén. Queremos engañar por tras de una simple cosa, porque por ahí no nos gusta que nos reprendan. Y muchas veces lo queremos engañar o creer que lo engañamos a Dios. Y estamos totalmente equivocados, amén. Porque si bien yo o usted puede engañarme a mí y yo engañarlo a usted, pero hay alguien que no lo vamos a poder engañar, amén, que es a Dios. Él nos conoce, dice, de lo más profundo de nuestros corazones. Él sabe, Él dice nuestra intención, lo que hay adentro de nuestros corazones. Y muchas veces nos cuesta dejar esto, ¿no? Porque muchas veces cuando andamos haciendo las cosas mal, buscamos de cualquier manera buscar cómo engañar, amén. Y eso es lo que dice aquí, dice la palabra del Señor, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hoy es un buen día para analizarnos, amén, cómo estamos delante del Señor, amén. Si estamos dando buenos frutos, si estamos sirviendo, si es que estamos siendo engañadores, amén, o estamos siendo engañados también, porque tenemos que fijarnos también muchas veces de diferentes maneras, porque el diablo también va a utilizar a mucha gente para engañarnos, amén. Pero ahí es donde tenemos que estar nosotros, aquí, como se dice aquel dicho, que tenemos que estar al pie del cañón, amén, para saber de lo que es del Señor y lo que no es del Señor, amén. Miren lo que continúa diciendo aquí la palabra del Señor, porque muchas veces nos fijamos más allá, ¿no? Porque en vez de fijarnos de aquel hermano que anda haciendo las cosas bien, muchas veces nos fijamos de aquel que anda haciendo las cosas mal, y en vez de ponernos y fijarnos y tratar de hacer lo que el hermano hace, las cosas bien, queremos tratar de imitar de lo que hace el otro, porque nos queremos justificar con lo que hace el mal, amén. Y eso es tremendo para un cristiano, porque mire lo que dice la palabra del Señor, mire lo que dice en el 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Qué tremendo lo que dice la palabra del Señor acá, amén. Porque muchas veces queremos ser participantes con aquellos que no tienen nada que ver de las cosas del Señor, amén. Y ahí es donde empezamos a apagar esa luz que el Señor Jesucristo prendió en nuestros corazones. Empezamos a endurecer
ese corazón que un día ha sido ablandado, amén. Que como yo siempre lo he dicho, decía antes cuando estaba en el mundo, a mí nadie me va a sacar este orgullo que yo tengo, este corazón duro. Pero hasta que ha venido el Señor Jesucristo, amén, y lo ha hecho y lo ha ablandado. ¿De qué me sirve de andar fijándome en las viejas amistades, en los viejos familiares, en los viejos amigos, en los viejos que prácticamente que no tienen nada que ver con la luz, amén, con la luz de Cristo? Porque ahí es donde los malos consejos, los malos deseos muchas veces, porque muchas veces ellos creen que nos están haciendo un bien a cada uno de nosotros, pero no saben que nos están haciendo un mal, amén. Porque ellos no han sido como nosotros, no ha sido abierto, no ha sido quitado ese velo de las tinieblas que ellos andan, amén. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros y que se cumpla esta palabra, que no seamos partícipes con ellos, amén, de aquellas obras. Porque mire cómo dice el Señor, dice, porque en otro tiempo eras tiniebla. Ya el Señor Jesucristo ya nos ha limpiado, nos ha sacado de ahí, amén, nos ha sacado de ahí donde estábamos, donde estamos totalmente perdidos, éramos tiniebla, amén. Nos ha limpiado con su amor, con su misericordia y con su sangre, primeramente, amén, que nos limpió, como dice su palabra, de multitud de pecados, amén. Dice en el 9, dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, amén. ¿Cómo estamos yendo? ¿Cómo estamos caminando en este peregrinar con el Señor Jesucristo? ¿Estamos siguiendo lo que es los frutos del Espíritu o estamos siguiendo el espíritu de la carne? Porque, como decía recién, toda obra infructuosa, los deseos son los carnales, amén. Pero aquel que anda conforme al Espíritu Santo de Dios, dice que anda en verdad y en justicia, amén. Y eso es lo que nos anima el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, que tratemos de buscar la justicia de Dios, que es lo primero, amén. Porque de qué nos sirve que vengamos a la iglesia y no tengamos esa justicia que el Señor, que Dios nos ha dado mediante de su Hijo Jesucristo, amén. Y no andamos en verdad y andamos en tiniebla, ¿no? Eso es para analizarnos cada uno de nosotros, amén. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que andar cada cosa que hacemos, cada acción, cada palabra, cada decisión que uno toma muchas veces, tiene que ponerse y fijarse si es agradable al Señor Jesucristo o no. Porque el Señor Jesucristo nos ha dejado a alguien. Nosotros, es cierto, no lo vemos al Señor Jesucristo, pero Él dice que nos ha dejado un espíritu y un espíritu de sabiduría. Amén. Que ahí donde nosotros sabemos qué nos conviene y qué no nos conviene. Amén. Para que, o ya sea para crecer en la carne o menguar, porque también uno sabe cuando está haciendo las cosas mal y continúa. Porque el Espíritu Santo te empieza a molestar, hermano, porque así también muchas veces me ha pasado cuando era partícipe de las cosas infructuosas, amén, hasta que el Señor me molestaba y muchas veces por no querer hacerle caso, muchas veces continuaba en eso y venía ahí a donde venía el castigo, porque eso es lo que dice el Señor. Él nos habla a través del Espíritu Santo, pero después también viene el castigo cuando uno ya empieza a dejar las cosas del Señor y cuando ya podemos ver, si no se endereza, termina por desistir del camino del Señor. Yo le doy gracias al Señor porque he podido escuchar al Espíritu Santo, amén. He podido saber discernir de las cosas que son del Señor y de las que no, amén. Prácticamente he quedado sin amigos, he quedado pocos familiares, he quedado prácticamente con nadie. Antes cuando andaba en el mundo tenía de todo, todos me seguían. Era el Ricardito, porque así me decían, el Ricardito para el mundo. Pero ahora soy Ricardo para el Señor, amén. Y eso le doy gracias al Señor y me gustaría que le haga fuerte las palmas al Señor. Continúa diciendo en el 11, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cada uno de nosotros ya hemos aprendido a través de la palabra del Señor cuáles son las obras infructuosas y cuáles son las obras que llevan fruto, amén.
Y eso es lo que dice el Señor, que no seamos partícipes de la obra infructuosa, que más bien la reprendamos, porque eso nos ha dado el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice en su palabra que nos exhortemos los unos a los otros, amén. Cada vez que veamos un hermano o una hermana o alguien que sea del Señor, porque esto nos habla a nosotros, porque por más que usted vaya a reprender a las cosas que están en el mundo, se va a comer una cachetada prácticamente, porque están en tinieblas, amén. Ellos no nos entienden a nosotros. Está bien hablarle del Señor Jesucristo y todo el amor que tiene para ellos, pero muchas veces no nos van a entender, amén. Pero cuando nosotros veamos a cada uno de nuestros hermanos, porque eso nos manda Dios a cada uno de nosotros, que cada vez que veamos a algún hermano que no anda conforme a la palabra del Señor, que tenemos que reprenderlo, amén. Que no seamos partícipes, eso sí, que no seamos partícipes, sino que le hagamos ver que está haciendo una obra infructuosa delante del Señor, amén. Y para eso nos ha escogido Dios, amén, porque ¿cuántos hermanos capaz que le ha faltado eso, amén? Y si uno ha sido testigo de eso, muchas veces uno queda con esa culpa, amén, porque si a nosotros nos ha dado el Señor Jesucristo, porque muchas veces nos habla el Señor Jesucristo que le hablemos a los hermanos y muchas veces nos quedamos callados, amén. Y muchas veces esperamos para que el hermano termine cayendo en la obra infructuosa y se aparte del camino del Señor Jesucristo, amén. Porque si bien el Señor Jesucristo nos ha mandado que le hablemos, pero también es la decisión también del hermano, amén. Tampoco nos debemos de preocupar mucho, porque si usted ya le ha reprendido, ya le ha dicho, hermano, usted está andando mal, ya queda en él si quiere volver a enderezarse o no. Porque muchas veces quedamos con esa culpa, amén. Pero el Señor Jesucristo nos manda a hablar y si ellos no quieren aceptarlo, ya no es culpa de nosotros, amén. Porque el Señor Jesucristo, Él nos ha dado un libre albedrío a cada uno de nosotros, amén. Y nos dice que tenemos solamente dos caminos. No nos ha dado una tercera opción, sino dos caminos, amén. Y que nosotros tengamos que tener esa decisión. Y tanto para usted, para mí, para cada uno de los hermanos, está esa decisión. ¿A dónde queremos ir? ¿Nos queremos ir con el Señor Jesucristo o nos vamos con el diablo? No hay otro camino, no hay nada intermedio. O nos vamos por la puerta estrecha o nos vamos por aquel camino que es la puerta angosta o por la puerta estrecha, amén. Y el camino que dice que es la única salvación para cada uno de nosotros, ese camino estrecho que nos ha dado el Señor Jesucristo, amén. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos quiere hablar en esta noche, amén. Mire lo que dice, lo tremendo lo que dice aquí en el 12, dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Si estamos siendo hijos de luz, cada uno de nosotros está sabiendo si estamos cayendo en las obras infructuosas del diablo o si estamos siendo hijos de luz. Amén. El Señor Jesucristo a cada uno de nosotros ya nos ha sacado ese velo, así que nos tenemos que analizar, como dice la palabra del Señor, que nos analicemos cada uno nosotros mismos. Amén. ¿Qué estamos haciendo en el camino del Señor? Si estamos siendo partícipes y estamos hablando o nos estamos juntando con aquellas cosas que nada tiene que ver con Dios, o estamos siendo hijos de luz, que es el Hijo de Dios. Amén. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué hermosa palabra, amén. ¿Cuántos muchas veces de nosotros estamos como en una siesta, no? Porque muchas veces decimos, nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados y nos creemos que ya es casi imposible el camino del Señor Jesucristo para nuestra vida y nos estamos tomando esa siestita y empezamos a menguar. Pero ahí es donde viene el Señor Jesucristo y nos dice a cada uno de nosotros que nos despertemos, dice que nos levantemos. El Señor Jesucristo dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hágale fuerte las palmas al Señor. También
nos advierte la palabra del Señor, dice, en el 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué palabra es esta, no? Aquí el Señor nos promete que van a ser días buenos, color de rosa, color que vamos a ver arcoíris, que vamos a ver pony de colores, nada de eso. Dice que todos los días, dice que porque los días son malos, dice, amén. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, porque eso es lo que nos advierte el Señor. Cada uno de nosotros, como decía cuando estaba empezando, cada uno tenemos un tiempo diferente para conducirnos en esta vida, amén. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo del Señor? ¿Cómo lo estamos utilizando? ¿Lo estamos utilizando para las cosas del Señor o para las cosas de este mundo? Si bien el Señor Jesucristo nos ha dado el tiempo para trabajar, nos ha dado el tiempo para descansar, pero también nos ha dado el tiempo para que busquemos de Él. Porque como dice su palabra, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que ahí todo, que recién va a ser todo añadido, amén. Que aprendamos cada uno de nosotros a aprovechar el tiempo, amén. Porque ¿de qué nos sirve que mal utilicemos el tiempo, amén? Que en vez de buscar del Señor, que un día que podamos estar en la iglesia, que qué sé yo, porque siempre pasa lo mismo. El día que tenemos culto, si no viene una invitación de aquí, una invitación de allá, te viene un familiar, y ya empezamos ahí a menguar y empezamos a quedarnos, amén. Y ahí es donde estamos perdiendo el tiempo, hermano. Porque muchas veces el Señor Jesucristo nos quiere bendecir a cada uno de nosotros, amén. Y muchas veces porque estamos perdiendo el tiempo, el Señor no nos bendice, y después nos terminamos quejando con el Señor y le decimos, ¿por qué no me bendecís, Señor? Pero no nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo. Porque por eso nos advierte el Señor en esta palabra, amén. Dice que aprovechemos, que sepamos aprovechar el tiempo, y en estos tiempos, en estos últimos tiempos, que sabemos que va a pasar, todo lo que está pasando está escrito, hermanos. Nosotros no tenemos que sorprender de lo que está pasando. Que todo esto va a ir de mal en peor, que todo lo que dice en color de rosa, que en ningún momento va a haber color de rosa, amén. Por más que venga un gobierno, venga otro, venga un rey, venga lo que quiera venir, esto ya no se mejora. Porque así dice la palabra del Señor, dice, porque los días son malos, amén. Pero cuán diferente es cuando uno, por más que tengan esos días malos, por más que vengan las acechanzas del enemigo, nos hace el Señor Jesucristo que estamos invirtiendo en el tiempo en Él, amén. Porque es una inversión que hacemos nosotros, como en cualquier trabajo también. Cuando uno empieza un emprendimiento, que uno tiene que invertirle tiempo y dinero. Pero el Señor no nos pide dinero, sino que le invitamos el tiempo, dice en su palabra. Él desea de cada uno de nosotros, y que lo que sepamos aprovechar, eso es lo que dice en la palabra del Señor, amén. Esto es lo que el Señor Jesucristo me ha dado para traer a cada uno de ustedes, hermanos, y que nos analicemos cada uno a nosotros mismos, amén. Si ya el Señor Jesucristo ya nos ha sacado ese velo, ya nos ha mostrado lo que es bueno, lo que es malo, ahora nos queda a nosotros saber si estamos siendo hijos como dice aquí en la palabra, si estamos hablando como hijos de luz o no, o si estamos siendo hijos de las tinieblas, porque también podemos ser hijos de las tinieblas aún estando en la iglesia, amén. Que el Señor Jesucristo en esta noche nos haga recapacitar, nos haga pensar cómo estamos delante de Él, amén. Y hoy es el tiempo, el Señor Jesucristo siempre nos da el tiempo para que nos analicemos, amén. Y hoy es un día muy importante para cada uno de nosotros, amén, para que nos analicemos cómo estamos siendo delante de la presencia del Señor. Esta palabra lo he traído y espero que le haya sido de bendición a cada uno de ustedes, hermanos. Y la dejo en el nombre del Señor Jesucristo, amén.